Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el placer de vivir. Bienvenidos. Me alegra mucho poder compartir contigo Por el placer de vivir. Soy César Lozano y estoy seguro que el tema que hemos preparado para ti te va a caer como anillo al dedo. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me dices si contestas sí o no. ¿Te ha pasado que llegues a un lugar y sientes el ambiente muy pesado y dices, oye, se siente mala vibra aquí? ¿Te ha pasado que llegas a una casa y desde que entras sientes tan buena energía y dices, oye, ¿qué? La casa no está tan bonita, pero ¿por qué me siento tan a gusto? ¿Ha ocurrido que saludes a alguien y desde que lo saludas como que sientes la mala vibra de la persona, por no decir una energía no tan balanceada, que debería ser el término correcto? Bueno, está en este programa, y lo tengo aquí en cabina, un experto en armonización. Hay personas que pueden llegar a juzgar duramente el trabajo de una persona como él, pero los beneficios que ha otorgado son enormes. A tal grado, me dice que hay lugares que comúnmente se llama que fracasa lo que se pone en ese local comercial, y que cuando ha realizado una armonización del lugar, pues mejora, y el que renta ese lugar pues llega a tener un negocio próspero. Pero también en las personas, ¿qué se puede hacer cuando estuviste en un lugar donde estuviste expuesto a personas con energías muy variadas, por no decir muy negativas? ¿Hay algo que puedas realizar en tu persona para normalizarte, para armonizarte? Él te lo va a decir el día de hoy. ¿Hay algo que nunca hay que poner en una casa o que no hay que hacer en las casas para evitar las fugas de energía? Para evitar que se llenen las paredes de una energía, no sé si decir negativa o positiva, porque no sé si es el término correcto, él me lo va a decir. Carlos Romero tiene más de 20 años de experiencia en esto y está aquí en El Placer de Vivir. Y viene con la mejor actitud, con la mejor intención de poderte dar unos tips que te van a servir a ti en tu vida. Sobre todo para armonizarte. ¿Qué tan cierto es que ese cordoncito rojo que yo le he visto a tantas personas, que me han regalado muchos, por cierto, y que pues se me pierden, se me cae, ya para cuando acuerdo no sé dónde lo dejé, o me baño y se cayó luego, ¿qué tan cierto es que te puede ayudar de alguna manera para evitar, pues dicen que la mala vibra o para armonizarte? No sé cuál es el término correcto. Por favor, quédate conmigo en El Placer de Vivir. Mira, va a valer la pena escuchar a un experto, una persona que ha estudiado durante muchos años esto de la armonización de ambientes y que hoy viene a platicar contigo de la mejor manera, con la mejor intención y sobre todo para que pongas a prueba lo que él va a decir y veas si existe un cambio. Quédate conmigo en El Placer de Vivir. ¡Iniciamos! Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más. En Twitter, @Dr. César Lozano. Me encanta esta reflexión que nos envía un radio escucha y le quiero dar las gracias a Antonio por lo que nos mandó. Dice, si no dejas de plantar las semillas de tus sueños, ellas tratarán con todas sus fuerzas de florecer para ti. Cada día es una página en blanco en el diario de tu vida, pero el lápiz está en tus manos. Pero no todos los renglones serán escritos como deseas. Algunos provendrán del mundo y de las circunstancias que te rodean, pero la gran cantidad de cosas que están bajo tu control, es preciso que sepas algo en especial. El secreto de la vida radica en hacer tu historia la más bella posible. Escribe el diario de tu vida y llena las páginas con palabras nacidas del corazón. A medida que las páginas te lleven adelante, descubrirás senderos que agregarán penas, pero también alegrías. Pero si puedes hacer estas cosas,
siempre habrá esperanzas en el mañana. Oye, muchísimas gracias por esta reflexión. Me queda muy claro que depende de cada uno de nosotros que las páginas que estamos escribiendo en el libro de nuestra vida, pues sean páginas basadas en la fe, en la esperanza, en la bendición que podemos tener en tantas acciones, con tantas personas que tratamos, pero también es decisión de cada uno de nosotros el llenarnos de mala vibra o de buena. Mira, si lo que llevas del día no has alegrado la vida de alguien, yo creo que estamos cayendo en un pecado de omisión, porque esa es una misión que todos deberíamos de tener. El mínimo facilitarle la vida a alguien, alegrarle la vida a alguien, el hacer que tu presencia ilumine un lugar de oscuridad. ¿Acostumbras a hacerlo? Te aseguro que entonces tienes todo a tu favor. Y generalmente es cuando las situaciones se ponen para que se facilite también tu vida. Porque lo que siembras cosechas, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuántas personas se quedaron pensando con el mensaje que acaba de decir? Ojalá. Pues hasta ojalá. Yo mismo me quedé pensando en eso. Yo también, por eso me quedé callado. Dije, ay, sí es cierto, doctor. Bueno, les quiero compartir, doctor, una nota. Imagínese usted estando en la playa, surfeando, un niño. Mira, la verdad es que nunca en mi vida he surfeado. No, y ni como yo. Que no es una de las cosas que me llame la atención. Pero a ver, ¿un niño de qué edad? Un niño de 10 años en Sydney, en una de las playas de allá de Sydney, Australia. Estaba surfeando, su papá le estaba tomando diferentes fotografías mientras el niño ahí se lucía en las olas. Y el papá, bueno, en las rocas tomando fotografías a su hijo. Dice el papá que él vio una pequeña sombra en las olas, pero no le tomó importancia. Hasta que el niño ya estaba en la arena, ya en playa, ya estaba en la computadora viendo las fotografías, se dieron cuenta que cuando el niño estaba surfeando, había una sombra. Le hicieron zoom a la fotografía y era un tiburón el que estaba debajo de la tabla de surf. ¿Qué tipo de tiburón? Era un tiburón blanco, doctor, de 3 metros. De hecho, la estuvieron ahí investigando. Era un tiburón blanco de 3 metros. Que bueno, pues aparece en esta fotografía que les voy a compartir en redes sociales para aquellas personas que la quieran ver. Pero me llama mucho la atención. O sea, el niño ni en cuenta, el papá fotografiando hasta que se dan cuenta al ver las fotografías. Oye, ¿qué es esa imagen que aparece debajo o cerca del niño? Y aparece pero este muy tiburón. Cerca del niño. Muy cerca, porque se alcanza a ver en las fotografías que les voy a compartir ahorita en Twitter. Lo platican como con un final feliz cuando en muchos lugares no ha tenido un final feliz. No, imagínese. Desafortunadamente hay muchas muertes por esto. Y más porque viene un artículo, bueno, no lo leí, lo vi en un documental de televisión que los tiburones confunden eso como con una foca y creen que es una foca. Sí, creen que es una foca. Y se levantan y ya. En un ratito ya no existiría el niño de 10 años, imagínate. 10 años. Aquí está la fotografía. Se las voy a compartir, aquí la estamos viendo, Doc. Joel Garza _ es el Twitter del productor y amigo de este programa. Joel Garza, síganlo. Joel Garza _ y ahí está la fotografía del niño surfeando con el tiburón blanco. Impactante, se la voy a compartir para que la vean. Gracias. Vamos a una muy breve pausa. Después de esta pausa, platicamos con Carlos Romero, que es experto en armonizaciones. Interesantísimo el diálogo que vamos a tener en esta cabina con Carlos Romero. No te vayas, estás en el placer de vivir. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, #todo pasa. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. El tema de la energía es un tema que se puede prestar a mucha controversia porque hay personas que dicen que pues que no, que todos tenemos la energía que debemos de tener, pero hay personas que se dedican a armonizar espacios y a armonizar a personas, incluyendo también productos para armonizar, como es Carlos Romero, que está hoy aquí, que tiene más de 15 años de experiencia armonizando espacios. Pero yo no veo que Carlos Romero, por ejemplo, me han dicho que traer un cordoncito rojo te va a ayudar muchísimo a la mala vibra, a quitar la mala energía. Yo no veo que traiga ningún cordoncito rojo, mi amigo Carlos, bienvenido. Doctor, un placer estar con ustedes y bueno, tal como lo dice, es bien común que haya muchas tradiciones, ¿no? La primera es el cordón rojo, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? ¿Para qué se usa el cordón rojo? Pues es bastante simple. En la antigüedad se decía, o de hecho, bueno, siguen siendo en muchas prácticas, se decía que precisamente la energía ingresa por la mano no dominante.
Es decir, los que son de la mano de los que son diestros, por ejemplo, la mano no dominante sería la izquierda y es donde debería ir el cordón rojo, ¿no? ¿Realmente protege o no? La realidad es que no tanto. ¿Por qué no protege? Porque realmente la protección la tenemos nosotros, nacemos con esa protección. Digamos que si nos vamos al término de lo micro y lo macro, por ejemplo, nosotros somos una representación idéntica a como sería el lugar donde vivimos. Me refiero más allá de la casa, me refiero con ello al mundo, por ejemplo. La Tierra tiene su campo de energía, o sea, su aura, que es la atmósfera. Y la atmósfera, de hecho, tiene diferentes capas. Lo mismo pasa en los humanos, de hecho, esa protección nacemos con ella. ¿Qué es lo que nos hace contaminarnos verdaderamente? Las emociones. ¿Cómo es nuestra energía hablando de si somos positivos, negativos, si tenemos buenas intenciones, malas intenciones, de quién nos rodeamos? Eso es lo que verdaderamente nos contamina y lo que verdaderamente nos va a proteger precisamente es lograr un equilibrio en todos los aspectos, ¿no? A ver, hay gente que tiene energía tan negativa que te la puede transmitir. A ver, dime, tú como especialista en el tema de la energía, ¿sí hay gente que con saludarla nos puede transmitir muy mala vibra? Bueno, de hecho, la transmisión de energía es algo bien interesante porque corresponde no solamente a la interacción física. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos un espacio físico que podríamos hablar de la materia del cuerpo, ¿no? Pero realmente nuestra energía puede estar de 90 centímetros hasta, no sé, quizá 2 metros alejada de nosotros. Alejada me refiero al diámetro completo del campo de energía, ¿no? Entonces, si yo paso cerca de otra persona, realmente estamos chocando campos. Por eso, cuando vamos a lugares, por poner un ejemplo, el centro de cualquier ciudad, muchas veces llegamos con un dolor de cabeza tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos rozando ciertos campos de energía de personas con diferentes tipos de vivencias. Una persona que quizá está muy preocupada, una zona quizá donde está todos estresados, pues bueno, obviamente absorbemos parte de esa energía y es lo que nos provoca esas cargas. Por ello, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares como hospitales o zonas, por ejemplo, muy conflictivas, hablando de lugares donde haya demasiada gente, ¿qué pasa con ellos? Son personas que regularmente sienten una opresión muy intensa al momento de llegar a casa, en el cuerpo, en la cabeza, en el estado de ánimo, por ejemplo. Entonces es muy importante por eso estar en lugares bien nivelados y obviamente les voy a dar unas técnicas para aquellos que trabajan en esas áreas, pues tienen que aprender a lidiar con ello, ¿verdad? ¿Hay alguna técnica, a ver, algo que podamos hacer ahorita, mis radioescuchas, para no absorber no quiero decir mala vibra, no sé cómo es. ¿Se dice mala vibra? De hecho serían vibraciones, porque hay vibras positivas y negativas y el exceso es el problema. Por ejemplo, la Tierra emite radiaciones, entonces no es una mala vibra porque la Tierra no tiene una intención mala o buena, pero nos cargamos, ¿no? Entonces hay una forma bien interesante de hacerlo, que de hecho eso protege no nada más contra la vibra de otras personas, sino contra un mal feng shui. Se le llama cerrar el aura. El cerrar el aura, recuerden que el campo de energía es un protector con el que nacemos. Entonces, ¿qué sucede con ello? Cuando nuestro campo de energía está debilitado por las emociones, nos daña. ¿Cómo podemos, neutralizar eso? Cada vez que tenga una emoción fuerte, hay que cerrar los ojos, ponernos de pie con las piernas entreabiertas y vamos a visualizar que nos atraviesa un cable que viene, de la cabeza hacia los pies. Y empezamos a inhalar, inhalamos, vemos cómo la energía viene del centro de la Tierra a través de nosotros al universo, llega y luego la regresamos 3 veces, eso es para recargarnos de energía. Posterior a eso ponemos las manos en posición de clavado y vamos bajando hacia los lados, visualizando que nos envolvemos en una burbuja, un capullo, una armadura. Básicamente es como si estuviéramos haciendo un círculo con nuestras manos de la cabeza donde se une ese círculo en el punto de las rodillas, ¿no? Una vez que las manos se tocaron, apretamos fuertemente, visualizando envuelto por completo. ¿Para qué sirve eso? Eso lo que ayuda es que con la mente nosotros modificamos el campo de energía. Debemos recordar que todo es mente. Y de hecho cuando uno dice es que el mover energía y todo es realmente la mente. Claro que lo es, de hecho nunca se ha estado en contra de eso. El detalle es que la mente tiene sus proyecciones físicas y también externas, ¿verdad? Él es Carlos Romero y lo puedes encontrar en su página web que es www.carlosromero.com.mx o lo puedes encontrar en Facebook. También tienes que es Carlos Romero Armonizaciones. Así es. Gracias por estar en el placer de vivir. Muchas después gracias, de esta doctor. Pausa. ¿Qué le dirías a la gente que dice eso va en contra de Dios? Yo les me lo dices después de esta pausa. Y también ¿qué le dices a las personas que en un momento determinado quieran armonizar su casa de alguna forma práctica? Sé que hay muchos instrumentos que tú utilizas, pero ¿qué les puedes recomendar? Por ningún motivo hagas qué o te recomiendo que pongas qué. Perfecto. Después de esta muy breve pausa. Ahorita volvemos.
El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. Sigue en sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook, Dr. César Lozano. Claro que hay personas que dicen que esto pues va en contra de algún tipo de religión, el hablar de energía. ¿Te lo han dicho? ¿Se te ha puesto alguien enfrente? ¿Te han dicho, oiga, ¿por qué habla de esas cosas si eso no es de creyentes, de personas creyentes? ¿Qué le dice Carlos Romero? Definitivamente, doctor. De hecho, es un tema muy, digamos que muy controversial. Sin embargo, hemos dado cursos donde hay sacerdotes, por ejemplo. Y es algo bien interesante. ¿Por qué no está en contra de la religión? Porque no se maneja ningún ídolo, no se está manejando una adoración a nada extraño y los favores no se piden algo extraño, simplemente es modificar la energía natural de nosotros y de la tierra con medios que están en la misma tierra, o sea, no es nada de jugar a ser dioses básicamente. Ya dijiste que una forma como podemos armonizarnos de la mala energía, no mala energía, la energía que puede estar afectándonos es que imagines que te pasa un cable desde la cabeza hasta los pies y que pongas tus manos en señal hacia arriba, hacia el universo, y que lo bajes y que lo pongas después hacia la tierra. ¿Está correcto eso? Exacto, es como envolverse en un círculo de arriba hacia abajo. Bueno, ¿y cómo armonizar un lugar, una oficina, una casa? ¿Qué es lo que nunca debes de hacer? Bueno, no te gusta a ti hablar de no debes. Lo que recomiendas evitar. Bueno, yo diría que lo principal es evitar pelear en los lugares, eso es básico. Porque repítelo. Evitar pelear en los lugares. Siempre que tengan algo que discutir, sobre todo en las casas, hay que discutirlo afuera. Porque les voy a hablar de algo bien interesante, que eso es un tema importante también para cuando vayan a rentar o comprar un lugar. La memoria en los espacios. ¿Qué sucede con eso? Todo el mundo sabemos, y es un tema científico, que bueno, los espacios guardan vibraciones. Cuando hay un cambio de clima, simplemente el material de la construcción se contrae y se expande, depende del clima que haya, y con ello se guardan vibraciones. Por ejemplo, en un restaurante se puede guardar los sonidos de los clientes. Y llega la persona, nos tocó un caso donde nos hablan y nos dicen, es que estaba el dueño en el baño, y de pronto escuchó que estaba lleno de personas, el restaurante sale corriendo para decirles que estaba cerrado, y no había nadie. ¿Qué sucede con ello? No son fantasmas, es energía que se quedó guardada en el lugar. Y el detalle con ello es que esa es la vibración sonora. Hay una vibración más sutil que tiene que ver precisamente con la energía que emiten las personas, las emociones. ¿Qué sucede con todo ello? Pues al igual que la vibración. Y lo mismo dicen en las cabinas de radio, en los estudios de televisión. Se cuentan tantas cosas en las cabinas de radio y que se oyen voces, que una niña pasa, tantas cosas. Y pues bueno, son energías que están guardadas, pero no son fantasmas. Exacto, generalmente no. Hay situaciones donde sí puede haber eventos que se guarden, que sí pueden relacionarse con ello, pero ¿qué más hay? También tiene mucho que ver las emociones que tienen hasta las mascotas en el lugar. Debemos tratar de tener un espacio donde todos estén contentos, tratar de nunca estar peleando. Si se generan pleitos cuando llegan a un lugar, hay una técnica muy antigua, que de hecho hay un padre que es muy famoso en el manejo de radiestesia, curiosamente, que bueno, él también recomienda y viene desde la época de los emperadores romanos, que es colocar, cuando uno llega a una casa que siente un poco pesado, colocar en las 4 esquinas de la casa, si depende de cuántas plantas haya, si son de 2, pues obviamente son 8 vasos en total, es un vasito en cada esquina de la construcción con sal de mar combinado con vinagre blanco. ¿Para qué sirve con eso? No es un ritual ni nada así, simplemente lo que sucede es que la sal absorbe mucha humedad en esa combinación y al mismo tiempo absorbe bastante carga emocional y energética. Van a notar que las primeras veces, por ejemplo, hay que cambiarlo cada semana, las primeras veces que lo pongan, la sal va a trepar el vaso y curiosamente posterior a eso ya no va a suceder. ¿Qué es lo que hay? Se hizo una investigación científica muy interesante en la cual se decía que los efectos químicos de la combinación de la sal con vinagre no deberían hacer que trepara el vaso, que tenía que haber un agente externo, que era un golpe de energía, digamos, para que eso sucediera, y es cuando está cargado un ambiente. Si vas a rentar una casa o una oficina, ¿es conveniente hacer eso? Exacto, pero primero lo mejor sería preguntar qué ha pasado ahí. Si vemos un lugar que de hecho jamás ha funcionado, es el típico lugar sin ángel que se le llama. O sea, un lugar salado, lo que se ha puesto ahí fracasa. Exacto. Yo conozco un lugar en mi querido Monterrey, que negocio que se pone, negocio que fracasa. ¿Qué le recomendarías tú a ellos?
Bueno, primero que nada, si ya supieron esa historia, pues bueno, tratar de no rentarlo o comprarlo. Es lo primero. ¿Por qué? Porque bueno, está cargado ese lugar. Si no, pues bueno, se pueden hacer cosas para limpieza. Una de ellas es, por ejemplo, de la sal. Y hay medios también profesionales, ¿verdad? Hemos atendido muchos casos donde hasta los rematan de que son lugares de leyenda o lugares que tienen problemas de diferentes tipos y simplemente todo lugar es armonizable. Obviamente, entre más difícil la situación, pues bueno, más complicado es hacerlo uno mismo, ¿verdad? Próximamente va a estar Carlos Romero en este programa porque es mucho lo que hay que hablar, ¿eh? Falta Feng Shui, falta el poner si se colocan los espejos en la entrada de la casa, ¿es correcto o no es correcto? 2 plantas similares que tú lo has recomendado siempre, que en la entrada de la casa haya 2 plantas con macetas similares, ¿verdad? Exacto, sobre todo plantas grandes, eso es importante. Grandes, no plantillas ahí hediondillas, grandes. ¿Y el espejo? Bueno, el espejo, hay que poner un espejo especial, no cualquier espejo. Depende, si vamos a ponerlo en la entrada de la casa y lo que queremos es un espejo de protección, es un espejo convexo. De hecho, debe ser el espejo que parece, pues digamos, como un medio círculo hacia afuera. Esa ayuda a reflejar. Yo les recomiendo mucho que, bueno, principalmente en la casa, coloquen los guardianes, que llevamos las 2 plantas de la casa, al lado de, digamos, las 2 plantas al lado de la puerta de entrada, y se colocan 13 monedas de una misma denominación en cada planta. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Adentro pues, bueno, de la planta o en la base de la planta? Sería dentro, enterraditas en la tierra. Es una técnica de Feng Shui muy antigua que se utiliza precisamente para la energía del lugar. Bueno, hay muchos temas sobre esto. Carlos Romero va a estar nuevamente aquí en El Placer de Vivir. Para la gente que quiera tener comunicación contigo, es Carlos Romero Armonizaciones en Facebook. Así es. Y la página es www.carlosromero.com.mx. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacerlo posible. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi querida chef Citlali por el placer de cocinar. ¿Qué recomendación me tienes el día de hoy, mi chef querida? Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Cocinar con Citlali Huerta. Muy bien, gracias, doctor. Pues el día de hoy les voy a hablar sobre el lunes sin carne. Y es que precisamente este movimiento es a nivel mundial en donde promueve que reduzcamos la cantidad ingerida en nuestro cuerpo de la proteína animal. ¿Y por qué? Para empezar, un día a la semana no altera tus requerimientos diarios de proteína. Por lo general consumimos la proteína animal porque necesitamos consumir en este caso la proteína, pero se propone para reducir el 15% en consumo de grasas saturadas que previenen de los alimentos de origen animal. Ahora, también nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas como unos tipos de cáncer, por ejemplo el de colon. Además, reducir niveles de colesterol. Si se fijan, cada vez más personas no consumen tanta carne roja. Por lo tanto, en el momento de reducir la proteína animal te orilla a consumir mayor cantidad de frutas y verduras. Por lo tanto, son una excelente fuente de energía, pues ya que te hace sentir más lleno y consumas menos calorías. Y ahora sí que también, pues no engordamos tanto. Por lo tanto, ¿qué les propongo yo hacer? Podemos consumir proteína vegetal combinando, por ejemplo, una leguminosa y granos enteros. ¿A qué me refiero? Las leguminosas vienen siendo los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, que son deliciosos y que se cuecen exactamente igual que los frijoles. Los dejamos remojando un día antes, les tiramos el agua y les ponemos agua limpia y los ponemos a cocer. Y ahora sí los preparas en ensaladas, en caldos o incluso simplemente le agregas ajo, cebolla, sal y cilantro y sabe delicioso. Ahora, consumir estas leguminosas en combinación con un cereal. ¿Y qué me refiero a un cereal? Que por ejemplo la quinoa, la avena, el trigo, el maíz y el arroz. Es más, si simplemente unos tacos de frijolitos con tortillas de maíz, ya estamos comiendo una proteína completa. Y además, si por ejemplo le agregas una grasa natural, como por ejemplo el aguacate, ya estás cumpliendo con los requerimientos diarios que necesitamos de una proteína vegetal y suplimos la proteína animal. De esta manera yo les voy a decir que te obliga a tener una gran variedad de alimentos en tu cocina. Y obviamente mientras más colores y más variedad consumas de alimentos, tu cuerpo se protege y tienes un sistema inmunológico muchísimo más fuerte y hasta el color de tus labios cambia.
Inténtelo para que vean que hasta sus labios se van a poner rojitos, en donde circula muchísimo más nutrientes dentro de nuestro cuerpo. Los frutos secos también son una maravilla porque tienen 80 o 100 gramos, contienen de 3 a 8 gramos de proteínas y además tienen muchísima vitamina E que nos ayuda a nuestra piel. Ahora sí, chequen mis redes sociales como Chef Citlali en Instagram y Facebook, y ahí yo les propongo muchísimas recetas en donde lo pueden encontrar con el hashtag Los Tips Sin Carne y encontrarán un sinfín de recetas. Esta fue mi recomendación de hoy. Yo soy Chef Citlali y nos escuchamos en la siguiente emisión de Por el Placer de Cocinar. Gracias a ti que me permites acompañarte. Gracias, Chef Citlali. Oye, ¿ya tienes mi agenda 2019? Ya salió en todas las librerías de prestigio. Está la agenda 2019. Ahora es la agenda de la abundancia. ¿Qué es lo que deseo para ti en el 2019? Abundancia en el amor, en el dinero, en la salud. Por favor, adquiere la agenda. Te quiero acompañar todo el año con una frase de semanal buenísima, con un decreto semanal para traer la abundancia a tu vida. La agenda Por el Placer de Vivir 2019 ya está a la venta en todas las librerías, o puedes escribir a info@cesarlozano.com y te la enviamos a domicilio, donde quiera que vivas. Con pasta dura, pequeña, práctica, una agenda que te va a encantar. Oye, ya nos vamos, como siempre feliz de compartir contigo Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y me encanta que seas parte de esta gran familia. Saludos Guadalajara, Jalisco, saludos Monterrey. Muchas gracias a toda mi gente que me escucha en tantos lugares. 30 estaciones de radio en México, Valle de Texas y en Argentina. Tamaulipas siempre presente, Sonora, Querétaro, Coahuila, muchas gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Claro que el problema no es lo que te pasa. No, la bronca es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.